Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Queridos amigos, una vez más lo vuelvo a repetir, el tiempo del fin ya está aquí. Y es necesario que esta humanidad pueda prepararse para recibir la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y al igual que fue necesario que en su primera venida hubo alguien que preparaba el camino para su primera venida, ahora es necesario que muchos de nosotros podamos preparar el camino para su segunda venida. Y vamos a ver de qué manera se preparaba el camino para la primera venida de nuestro Señor Jesús. En el libro de Malaquías, el capítulo 4, en el versículo 5, dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces el Señor Dios, el Todopoderoso, nos dice que antes de la primera venida de nuestro Señor Jesús, Él estaba enviando a este mensajero, el profeta Elías. Pero no estaba hablando del profeta Elías en lo físico, sino en lo espiritual. Y vamos a probarlo en Lucas, el capítulo 1, el versículo 17, dice: E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos que primero dice que el Señor enviará al profeta Elías antes del día grande y terrible. Entonces, ese día grande y terrible no solo se refería a la primera venida, sino también y específicamente a esta segunda venida, que sí será el día de juicio. Entonces, nos dice en el libro de Lucas que este hombre llamado Juan el Bautista tenía el espíritu y el poder de Elías. Entonces, este era el Elías de quien estaba hablando en el Viejo Testamento, el Señor a quien enviaría para preparar el camino para la venida de nuestro Señor. Y no solo en la primera, sino también más ahora en la segunda venida, que realmente será el día grande y terrible del Señor. Entonces, este Elías, sin duda, era Juan el Bautista, que estaba actuando con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, su misión de él era volver el corazón de los padres a los hijos, o sea, que se reconcilien los padres con los hijos. Y en especial, nosotros, creación de Dios, reconciliarnos con nuestro Padre, Dios el Todopoderoso. Y que los rebeldes cambien, que se vuelvan de la prudencia a la justicia. O sea, que todos los que somos rebeldes en este tiempo, que vengamos a ser justos, que vivamos en la justicia del Señor, para que así el camino esté preparado para que cuando el Señor venga, un pueblo santo lo esté esperando. Un pueblo dispuesto lo esté esperando. Entonces, vamos a ver de qué manera enseña este profeta Juan, a quien se le llama Juan el Bautista. Dice en Lucas del capítulo 3, del versículo 7 hasta el 9, dice así: Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Que os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, esta era la manera de que Juan el Bautista, que tenía el espíritu y el poder de Elías en él, trataba de volver a la humanidad del mal camino al camino del Señor, de la rebeldía a la humildad, del pecado a la santidad. Entonces venían muchas personas con un corazón duro, con un corazón lleno de maldad, de egoísmo, de envidia, de rencor, de amargura. Venían para ser bautizados porque entendían que el tiempo ya se había cumplido. Pero deberían entender también que Juan el Bautista era un profeta, y los profetas entendían aún el corazón de las personas. Entonces, al ver que estas personas
que muchas personas venían a ser bautizados con la dureza de su corazón con tal de ser salvos? Juan el Bautista les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento. Entonces podemos darnos cuenta de que Dios desea que vengamos delante de Él completamente arrepentidos, humillados delante de su presencia, con un corazón transformado. No que vengamos delante de Él porque sabemos que el castigo será grande para el día final y no nos queremos perder. Porque si venimos a ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús para ser limpiados de nuestros pecados, con una gran hipocresía en nuestro corazón, con una gran rebeldía, con una gran amargura, tristemente, no hay oportunidad para nosotros. Seremos bautizados, pero ningún cambio sucederá en nuestra vida. Y vemos que aquí nos está diciendo que para que estas personas a quien se les predica la palabra de Dios, a quien se les predica que nuestro Señor Jesús está viniendo por segunda vez en este tiempo, deberían de ser personas que se reconcilien con sus padres, no solo con los padres terrenales, sino principalmente con nuestro Padre Celestial. Que dejen la rebeldía y que busquen la prudencia de los justos, o sea, que empiecen a obrar justamente. Y así estarán preparados para recibir al Señor. Porque vemos que dice que, nos dice que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Entonces, todas las personas que no se arrepienten de todo corazón, que no le entregan su vida al Señor, que no se presentan delante de Él en humildad, dejando toda clase de amargura, toda clase de rebeldía, toda clase de necedad del corazón, los que no se presenten así delante del Señor no podrán ser salvos. Pero vamos a ver cuáles son los frutos de arrepentimiento que espera Dios, que esperaba Dios en ese tiempo y que espera Dios en este tiempo también de nosotros. Dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Había una gran multitud. No todos eran hipócritas, no todos eran unos amargados, no todos eran unos envidiosos, no todos eran asesinos, no todos eran ladrones. Y no todos tenían las intenciones de seguir viviendo como estaban viviendo. Muchos no entendían que vivían mal y querían vivir una vida mejor. Pero muchos venían solo por huir de la ira del Señor, que sería en el último día. Entonces estos le preguntan: entonces, ¿qué haremos? Y dice, respondiendo, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que tiene. O sea, no seas egoísta. Si tú tienes una túnica, o sea, en este tiempo, si tienes 2 par de vestidos, dale uno a la que no tiene, dale uno al que no tiene. Si tienes 2 par de zapatos, no seas egoísta, dale uno al que no tiene, dale uno a la que no tiene. Ese es lo que deseaba el Señor en el pasado, y eso es lo que desea ahora, una vez más. Dice: y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, tú tienes que comer, pero el vecino no tiene. Dale de comer a él también. Comparte la comida que tú tienes. Ese es producir frutos de arrepentimiento. Porque de antes no lo hacías, pero ahora lo vas a hacer porque amas a Dios. Ese es producir frutos de arrepentimiento. Dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces vinieron también estas personas llamados publicanos, que eran los cobradores de impuestos. Entonces le dicen: ¿y yo qué debo de hacer? ¿O nosotros qué debemos de hacer para ser salvos? O sea, ¿cuáles son los frutos que nosotros debemos de producir, que sean frutos de arrepentimiento? Entonces Juan les dice: no cobres más de la cuenta, no cobres más de lo que debías de cobrar, cobra solo lo justo. Entonces dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo:
No hagáis extorsión a nadie, ni acumuléis, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces vinieron los soldados también y le dicen: nosotros también queremos ser salvos. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Entonces les dice: no extorsiones a nadie, no levantes falso testimonio a nadie, y conténtense con vuestros salarios. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Dios hoy no quiere que le busquemos por miedo, porque ya estamos viviendo en los días finales y el Señor está a punto de venir y castigará a los que no quisieron hacer su voluntad y dará vida eterna a los que así hemos hecho su voluntad. Ven delante de la presencia de Él en humildad. Hoy Dios quiere que tu corazón vuelva a tu Padre celestial, nuestro Padre, Dios el Todopoderoso, y que empieces a producir frutos dignos de arrepentimiento. Si tú tienes suficiente ropa y otro no tiene, regálale. Si tienes muchos zapatos y otro no tiene, regálale. Si tienes comida y tu vecino no tiene, regálale. Si eres cobrador de impuestos y tu trabajo es cobrar impuestos, no cobres más de la cuenta. Si eres soldado, no extorsiones a nadie, ni alces falso testimonio de las personas a quien tienes que llevar a juicio. Igual si robas, ya no robes más. Si cometes adulterio, ya no lo hagas más. Si juras en falso, no lo hagas más. Todo lo que haces que ante los ojos de Dios es pecado, ya no lo hagas más. Así podrías estar seguro que estás produciendo frutos dignos de arrepentimiento y hoy el Señor quiere salvarte. Así como Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento en el pasado, así lo predicamos nosotros. Arrepiéntete y hoy podrás ser salvo. Y si quieres decir que estamos locos por hablar estas cosas, entonces que lo diga cualquiera. Nosotros somos mensajeros del Señor y lo haremos así todos los días de nuestra vida. Pero con toda humildad de corazón, deseo que este mensaje pueda ser de bendición para muchos de los que escuchan en este día. Que el amor, la paz, la gracia, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.